Muy buenos días. Soy el pastor Alejandro Varela y en este domingo en especial me da muchísimo gusto darle nuevamente la bienvenida a nuestro canal de YouTube Encuentros con el Señor Dios Habla Hoy. Porque hoy es un domingo muy especial, 26 de diciembre. Ayer acabamos de celebrar la Navidad y junto con mi familia quiero enviarle un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos para que usted no solo haya disfrutado la Navidad que acaba de pasar, sino que usted pueda tener un próspero año 2022. Este es el último domingo de este 2021 y Dios tiene desafío para nuestras vidas. Dios quiere hoy encontrarse con usted y Dios quiere hoy hablarle a usted. Por eso le agradezco la oportunidad que me ha dado a lo largo de este año de llegar a su vida y a su familia. Hoy quiero invitarle para que hablemos de aquel al que hemos celebrado en esta Navidad, a nuestro Señor Jesucristo, y que nos pongamos a pensar ¿cuál es el lugar que Cristo ocupa en nuestras vidas? Porque podemos recordar a través de la historia de la Navidad que cuando Jesús iba a nacer, sus padres habían llegado a Belén y no encontraban un lugar para que Él naciera. Finalmente hubo una persona que le permitió entrar al establo de su mesón. Le abrieron las puertas a Jesús, sin saber, ignorando completamente de quién se trataba. Y muchas veces nos pasa en el tiempo moderno algo muy semejante. Porque aunque estamos celebrando la Navidad y estamos recordando el nacimiento de Jesús, de pronto ignoramos de quién estamos hablando, ¿no es cierto? Y nuestra celebración navideña no tiene nada que ver con Jesús. Espero que no le haya pasado a usted. Pero bueno, creo que en este domingo podemos hablar del lugar que Jesucristo ocupa en nuestra vida. ¿Qué lugar ocupa Jesús en su vida? Porque el mensaje de hoy se titula El primer lugar en tu vida. ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida? Y obviamente que quien desea ocupar ese lugar es Jesucristo. Pero estamos viviendo en un mundo donde el ser humano se ha exaltado. El ego, el egoísmo, el yo nos tiene a todos dirigiendo nuestras vidas. Somos lo más importante, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo opino. Pero Jesucristo sigue siendo Jesucristo, sigue siendo Dios. Y Él no solamente quiere el primer lugar en tu vida, Él merece el primer lugar en tu vida. Permítame leerle, por favor, en la palabra del Señor, el pasaje con el que voy a iniciar la reflexión de este domingo. Y se encuentra en la carta del apóstol Pablo a Colosenses, en el capítulo 1. Colosenses 1, del 15 al 18. Dice la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Si no lo ha identificado, este pasaje nos está hablando de la persona de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda creación. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Pero quiero llamar la atención a la parte final del versículo 18, donde dice que Dios lo colocó como cabeza de la iglesia, porque Él es el principio. Él es el principio de la resurrección de entre los muertos. Y dice, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, el primer lugar. En todo. Por eso el desafío para usted y para mí es que Jesucristo tenga la preeminencia en nuestras vidas antes de que termine este año, para que si Dios nos concede la vida en el 2022, la iniciemos con Cristo como cabeza, con Cristo en el primer lugar de mi vida. Voy a invitarle para que oremos a Dios y permitamos que sea su Espíritu Santo el que tome la palabra y llegue a nuestras vidas para que podamos aceptar el desafío que el Señor nos dará al final. Vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias en esta hermosa mañana porque hemos celebrado el nacimiento de Jesús y porque su nombre ha sido glorificado.
Hoy nos acercamos nuevamente a ti esperando que el poderoso Espíritu Santo tome la palabra como espada tuya y traspase nuestro ser, traspase nuestro corazón, traspase nuestras emociones y nos siembre la palabra que dará fruto en nuestras vidas. Permítenos conocer mejor la manera de tener a Jesucristo como la preeminencia en nuestras vidas. No solo la preeminencia en nuestra celebración de Navidad, sino la preeminencia cada día de nuestras vidas. Concédenos el privilegio de vivir esta última semana del año y danos también la bendición de iniciar el 2022 con Jesucristo ocupando el primer lugar en nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Él, de Jesús. Amén. Lo primero que me gustaría preguntarle a usted en este domingo es, ¿qué lugar ocupa Jesucristo en su vida? Piénselo un momento. ¿Cuál es el lugar que ocupa Jesús en su vida? Porque si no es el primer lugar, ¿en qué lugar está acomodado? Con respecto a sus finanzas, por ejemplo, con respecto a su esposo o esposa, a sus hijos, a su familia, con respecto al resto de la gente que le rodea, su profesión, no sé cuántas cosas son las que están girando en torno a su existencia en este momento. Y en esas situaciones, en esas cosas, en esas personas que están girando alrededor de su vida, ¿quién ocupa el primer lugar? Permítame primero definirle lo que significa la palabra preeminencia. ¿Qué es preeminencia? Bueno, en el diccionario se nos dice que es cualidad o situación del que está elevado por encima o por delante de otros, del que sobrepasa a otros. Esa es la preeminencia. Y hoy más que nunca, usted y yo necesitamos saber que el mundo en el que vivimos necesita personas que tengan a Jesucristo como la preeminencia de su vida. Que tengan a Jesucristo como lo más elevado por encima o por delante de cualquier otra cosa en su corazón. Porque el mundo necesita conocer a ese Jesús a través de las vidas que lo tienen a Él como preeminencia. Por eso el desafío que vamos a tener en este domingo es que usted llegue a poner a Jesucristo en el primer lugar de su vida. Y quiero mostrarle en la palabra de nuestro Dios. Y quiero mostrarle en la palabra de nuestro Dios 3 áreas principales que pueden mostrar que en su vida o en la vida de cualquier otras personas, Jesucristo ocupa la preeminencia, que Jesús es el primer lugar en su vida. ¿Cuál sería la primera cosa que puede mostrarnos cuál es el lugar que ocupa Jesucristo en nuestras vidas? Bueno, en primer lugar, una intimidad extrema. Así es, una intimidad extrema. Cuando una persona tiene a Cristo en primer lugar, lo más importante para esa persona es su relación personal con Jesucristo. Y aquí permítame leerle en la Biblia, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículos del 13 al 15. Dice la palabra del Señor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Aquí está el momento en el que el Señor Jesucristo, de todos sus seguidores, escoge a los 12 apóstoles, a los 12 llamados apóstoles. Y quiero preguntarle, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo cuando está haciendo ese llamado a estas personas? Tenemos que identificar en este pasaje el propósito del llamado y la elección que Jesucristo no solo hizo de los 12 apóstoles, sino de cada uno de nosotros cuando nos llamó. Si usted nota, dice ahí en el versículo 3, que Jesucristo, después de haber orado, se acercó a los discípulos y dice ahí, llamó así a los que Él quiso. Note por favor, ¿a qué los llamó? ¿Los llamó a trabajar? ¿Los llamó a ser cristianos? ¿Los llamó a convertirse en asistentes de una iglesia o a ser parte de una religión? ¿A eso los llamó Jesús? No, definitivamente no. Claramente la palabra del Señor dice que los llamó hacia Él. Los llamó a Él. Me llama mucho la atención que el llamado de Jesucristo no es a comenzar una nueva revolución, ni a comenzar una nueva religión, ni a enseñar a un grupo de personas que se inscribieran en su escuela. El llamado del Señor Jesucristo fue a pasar tiempo con Él, a una relación personal con Él.
Cuando Dios nos llama a nosotros a través de Jesucristo, no nos está llamando a la salvación, aunque la vamos a recibir. No nos está llamando a un compromiso, aunque lo vamos a tener que hacer. Pero lo que realmente está haciendo Jesús cuando nos llama a usted y a mí, es llamarnos a una relación íntima con Él, una relación personal. Porque es lo que más busca el Señor con nosotros. De hecho, es la razón por la que Dios nos creó a los seres humanos, para tener una relación personal con nosotros. Es la razón por la que envió a Jesucristo en una Navidad, para que pudiéramos volver a esa relación personal con Él. Es la razón por la que Cristo murió en la cruz pagando por nuestros pecados, para que podamos tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo, porque el anhelo de nuestro Dios es relacionarse con nosotros los seres humanos. Por eso llamó así a los que Él quiso. Los llamó a venir a Él, a una relación personal con Él. Y sigue diciéndonos el pasaje, y vinieron a Él. Note por favor, no dice que vinieron a un edificio, no dice que vinieron a un templo, no dice que vinieron a un lugar. Vinieron a una relación con otra persona, con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y también nos sigue diciendo el pasaje que llamó así a los que Él quiso para que estuviesen con Él. Por favor, nótelo ahí en la palabra del Señor. Ese es el propósito del llamado que Jesús nos hace. Que vayamos a Él, que estemos con Él. Así que darle el primer lugar en nuestras vidas a Jesucristo es permitir que nuestra relación real y personal con Él sea lo más importante de nuestro día y de nuestra vida. Eso es darle a Cristo el primer lugar en nuestra vida. Tener una intimidad extrema con Él. Que podamos llamarnos sus amigos, sus amigas. Que podamos decir que le conocemos, no solo por lo que oímos, sino porque tenemos una relación real y personal con Él. Nuestro fundamento de vida debería considerar ser la relación con Jesucristo lo más importante de nuestros días y de nuestra vida. Porque Él es el fundamento de nuestra existencia, el fundamento de nuestra salvación. Si usted y yo somos salvos, necesitamos una verdadera relación personal con Jesucristo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, lo que más anhelaba y en lo que más invertía tiempo era en su relación con el Padre. ¿Usted lo ha notado? Lea los 4 evangelios. Usted notará cómo Jesús continuamente se apartaba a lugares desiertos a orar. A veces pasaba la noche orando. Otras veces se levantaba muy temprano y salía a orar. Porque lo más importante para Jesús era una relación real, diaria con su Padre. Porque Dios, para Jesús, ocupaba el primer lugar en su vida. ¿Qué es lo que hoy ocupa el primer lugar en nuestras vidas? Si quisiéramos irnos a una isla desierta con una sola persona, ¿a quién escogeríamos? Y tal vez ninguno de nosotros pensaría en Jesucristo, pensaría en cualquier otra persona. Pero cuando Dios, Jesús, ocupa el primer lugar en nuestras vidas, nuestra relación personal con Él, nuestra intimidad llega al grado de ser extremo. Permítame leerle en la Biblia, en otro pasaje, que se encuentra en el Evangelio de Juan. Es Juan 15, del 4 al 8. Dice la palabra del Señor, Jesús hablando, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran, y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto, y sean así mis discípulos. Mire, Jesucristo está mostrándonos la importancia de la intimidad con Él. La importancia de una relación real y personal que es continua. Porque Jesús es el fundamento de mi vivir. Y Jesús es el fundamento de la vida de aquellos que realmente están en este mundo con la conciencia de que están para cumplir los propósitos de Dios.
Y para aquellos que tienen a Jesucristo en el primer lugar de su vida, la relación personal, la conexión con el Señor Jesucristo es lo más importante. Por eso viven una intimidad extrema con Jesús, porque saben que separados de Él, nada pueden hacer. Porque saben que permaneciendo en Él, en esa relación con Él, no hay imposibles por lograr. Y saben que en esa relación personal encuentran el poder, la sabiduría para vivir cada circunstancia, para saber lo que Dios espera de nosotros y para conocer la voluntad de Dios. ¿Qué lugar ocupa su relación personal con Cristo en su vida? ¿Qué lugar ocupa Jesús en su vida? Él quiere el primer lugar en su vida. Así que para terminar este 2021 y preparándonos para el 2022, si el Señor nos permite la vida, decidamos que lo primero para nuestras vidas y nuestros días será nuestra relación personal con Jesucristo. Por eso pregúntese en este momento, ¿mi tiempo de intimidad con Jesús tiene la preeminencia en mi día y en mi vida? ¿Mi relación personal con Jesús es lo que está por encima de todo lo demás? ¿O queremos que nuestra relación con Cristo sea solamente si nos queda tiempo? Hagamos ajustes antes de que termine este año. Hay una segunda característica, una segunda área o evidencia de que Jesucristo ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Además de la intimidad extrema está la obediencia. Pero déjeme agregarle también aquí la obediencia extrema. Mire lo que nos dice el Señor aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículos del 46 al 49. Palabras de Jesús. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Nuestro Señor Jesucristo está mostrándonos a través de esta enseñanza la importancia de obedecerle. Y Él dice claramente, ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no me obedecen? ¿Es Jesucristo el Señor de su vida? ¿Ocupa Jesús el primer lugar en su vida? Entonces, esto implicaría que usted le obedece en todas las cosas que Él le manda. No como muchos llamados cristianos, que eligen en qué obedecer y en qué no obedecer. Aquel que tiene a Jesucristo como Señor, lo obedece en todo. Por eso le dice Señor, porque no tiene sentido que hablemos del Señor Jesucristo si hacemos lo que a nosotros se nos antoja, ¿no le parece? Cuando estamos hablando de darle a Jesucristo la preeminencia en nuestras vidas, de darle el primer lugar en nuestras vidas, se trata de que Jesucristo sea el que mande, que sea el Señor. Permítame preguntarle entonces de manera muy directa, ¿quién manda en su vida? ¿Quién manda en su vida? ¿Su esposo? ¿Su esposa? ¿Quién manda en su vida? ¿Sus padres? ¿Sus hijos? ¿Quién manda en su vida? Solo hay un Señor y ese es Jesucristo. Solo hay uno digno de recibir la autoridad para gobernar nuestras vidas. Y ese es Jesucristo. Solamente Él. Es por eso que en este tiempo de final de año usted y yo debemos hacer un análisis de nuestra vida y darnos cuenta quién manda. Porque a veces creemos que somos nosotros los que mandan. O le hemos delegado la responsabilidad a alguien más para que nos mande. Solo Jesucristo es digno de recibir ese privilegio de mandar en nuestras vidas. Darle a Jesucristo el primer lugar en nuestra vida implica estar dispuestas las mujeres a obedecer de manera extrema, confiando plenamente en la sabiduría, en el amor y en el poder del Señor. Y obedecerlo sin quejarnos,
sin cuestionarlo, sin poner en duda lo que nos está diciendo y sin inconformidades en nuestro corazón. Porque el que obedece de manera extrema lo hace de buena gana, porque confía plenamente en aquel que es su Señor. Jesucristo ocupa el primer lugar en su vida, entonces usted vive en obediencia extrema, haciendo todo lo que Él le pide, confiando en que Él jamás le pedirá nada que le haga daño o que usted no pueda hacer con la ayuda de su poder. ¿No le parece? Y mire que Jesucristo nos pone el ejemplo en todo. Así como hablé de la intimidad extrema y puse el ejemplo de cómo Jesús se relacionaba con el Padre continuamente, también cuando hablamos de la obediencia puedo ponerle el ejemplo de Jesús. Porque lo más importante para nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo en la tierra fue obedecer al Padre Celestial. Fue hacer la voluntad de su Padre. Permítame leerle unos pasajes solamente para comprobarle esto. El primero está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 31 al 34. Mire lo que dice la palabra del Señor. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fíjese cómo lo dijo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Déjeme mostrarle otro pasaje en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículos del 47 al 50. Dice el Señor, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Note, por favor, obedecer a nuestro Señor Jesucristo es tan importante como comer. Jesús dijo, para mí es más importante obedecer a mi Padre que comer. Y obedecer al Padre Celestial es tan importante como la misma familia. Por eso cuando le dijeron a Jesús de su madre y sus hermanos, Él dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Todo el que obedece a mi Padre Celestial, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Fíjese usted qué importante para Jesús era obedecer la voluntad de su Padre. Para Jesús, su vida en la tierra fue dirigida por obedecer todo lo que su Padre le pidió. Mire, Juan 5:30, dice Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. También dice el Señor en Juan capítulo 6, verso 38, lo siguiente. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en Mateo capítulo 26, si usted recordará cuando Jesucristo está orando en Getsemaní, Él le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba pidiéndole por lo que iba a vivir, que cambiara el plan que tenía el Señor Padre. Pero al terminar esas 3 veces esa oración, Jesús dijo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Eso es obediencia extrema. Obedecer a Dios para Jesucristo fue su pasión. La pasión de Jesús era obedecer y cumplir la voluntad de su Padre. Y permítame preguntarle, ¿es esa también hoy su pasión? ¿Usted anhela obedecer al Padre, obedecer al Señor Jesucristo en todo lo que le pida? En nuestra vida personal, en nuestra vida como profesionistas, en nuestra vida como miembros de una familia. La pregunta es, ¿está Jesucristo por encima de todo lo demás? ¿Mi obediencia a Jesús tiene la preeminencia? Jesús ocupa el primer lugar en mi vida y lo muestro con mi obediencia extrema. Si no es así, este es un buen momento, terminando el 2021, acercándonos al 2022, para tomar la determinación de que seremos hijos de Dios, hijas de Dios, que pondrán a Jesucristo en el primer lugar en su vida a través de su obediencia extrema, así como de su intimidad extrema. Y una tercera cosa que debería caracterizar a los que ponemos a Cristo en primer lugar es
santidad extrema. Santidad extrema. Permítame leer aquí otro pasaje de la Escritura en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 14 al 19. Escuche lo que dice el Señor. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y fíjese cómo conecta el Señor la obediencia con la santidad. Como hijos obedientes, no se conformen a su vida pasada, a los deseos que antes tenían, sino como el que los llamó es santo. Lo que dice el Señor es, sean ustedes también santos en toda su manera de vivir. Y es que cuando Cristo tiene la preeminencia, cuando Jesús ocupa el primer lugar en nuestras vidas, nuestra meta de excelencia es llegar a ser como Jesús, parecernos al Señor Jesús. Y estamos hablando de su carácter, de su moralidad, o en las palabras bíblicas, de su santidad. Ser santos como Él es santo. Y si usted y yo tenemos a Cristo en primer lugar, el anhelo profundo de nuestro ser es no pecar contra el Padre, es no pecar contra Jesucristo, es llegar a ser como Jesús en santidad. Porque créame que es posible. Podemos decir no al pecado, podemos decir no a nuestra forma de vida anterior a Jesucristo, podemos decir no a nuestros malos hábitos que antes nos dominaban, porque cuando Cristo murió en la cruz y usted y yo lo recibimos como Señor, nos libera de la esclavitud del pecado. ¿Sabe qué significa eso? Que ya no tenemos que obedecer más al pecado, que Él ya no se puede enseñorear de nosotros. Usted puede leerlo en Romanos capítulo 6. Se hace una descripción maravillosa de lo que es ser liberados de la esclavitud del pecado por la presencia del señorío de Cristo en nuestras vidas. Esto cuando Cristo es el primer lugar en nuestras vidas. Y mire, más que nunca, en el tiempo que vivimos, con un mundo donde lo inmoral ya no asusta a nadie, donde la moralidad está siendo echada a la basura, en un mundo como este, donde lo malo es bueno y lo bueno es malo, más que nunca, aquellos que amamos al Señor, aquellos que somos hijos de Dios e hijas de Dios, debemos manifestar nuestra vida de santidad extrema, como una prueba de que Cristo ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Porque mire que se está repitiendo lo que dice Romanos 2:24. ¿Ha leído lo que dice el Señor ahí en su palabra? Romanos 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Qué terrible, ¿no le parece? Que aquellos que nos llamamos cristianos y cristianas estamos viviendo una vida de inmoralidad tan semejante a la que viven los que no tienen a Jesucristo como Señor, que ya no se ve una diferencia. Nos vestimos igual, hablamos igual, decimos las mismas groserías, nos enojamos igual, odiamos igual, nos vengamos igual, hacemos todo igual. ¿Dónde está la santidad que produce la presencia de Cristo en nuestras vidas? Este es el desafío, que pongamos a Cristo en el primer lugar en nuestra vida para que podamos manifestar una santidad extrema en nuestro estilo de vida. Porque que Jesucristo ocupe el primer lugar en nuestras vidas nos guía a nosotros a crucificar nuestro viejo hombre, nuestro viejo ser, con sus pasiones y deseos, para representar a Jesucristo en esta tierra con un estilo de vida digno de aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Jesucristo ocupa el primer lugar en su vida, de tal modo que la imagen de Jesús se está reflejando a través de sus hábitos, de sus acciones, de su forma de vida. Cristo ocupa el primer lugar en su vida de tal forma que usted puede vencer al pecado con facilidad como lo hacía Jesucristo. Jesús también luchó con la tentación. Dice la Biblia en Hebreos que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y si Él pudo, nos da el poder para que nosotros también venzamos al pecado. ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Está usted viviendo en santidad extrema?
¿O es de los que dice que es imposible no pecar? Si fuera imposible, nuestro Dios no nos mandaría en muchas partes en su palabra que no pequemos. Si nos lo manda, es porque es posible, claro. Solo es posible vivir en santidad extrema cuando Jesucristo ocupa el primer lugar en nuestra vida. Por eso le pregunto en este momento, ¿está Jesús ocupando el primer lugar en su vida? ¿Su forma de vivir, su santidad, su moralidad está apegada a los principios de santidad y moralidad que el Señor Jesús vivió y que nos dejó en su palabra? Porque si no, entonces estamos siendo vergüenza para el nombre de nuestro Señor. En nuestra vida personal, ¿estamos nosotros poniendo a Jesucristo en primer lugar? De tal forma que podemos decir, como el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces pregúntese, en mi vida, en mi diario vivir, mi santidad, mi forma de vivir muestra que Jesús es el primer lugar en mi vida. Mi forma de vivir, mi forma de hablar, mi forma de desarrollarme en el mundo muestra que Jesucristo es la preeminencia para mí. Porque de eso se trata, que Jesucristo tenga el primer lugar en nuestra vida. Por eso, en esta última semana del año, preparemos nuestro corazón para entregarle todo aquello con lo que hemos luchado, en lo que hemos caído y con lo que seguimos practicando que sabemos que le desagrada. Pidámosle perdón por eso y hagamos un compromiso de santidad extrema, ser como Jesús. Como dice el apóstol Pedro, que nos baste lo que ya vivimos antes sin Cristo, pero que ahora como hijos obedientes podamos decirle no al pecado y que seamos santos como Él es santo. Ese es el desafío que nos presenta el poner a Cristo en el primer lugar de nuestras vidas. ¿Jesucristo es más importante para usted que sus deseos y sus pasiones y sus opiniones? ¿O no es así? Permítame llegar entonces al final de este mensaje, el último mensaje en nuestro canal en este año 2021. Y déjeme preguntarle, pidiéndole por favor que sea totalmente sincero, que sea totalmente sincera. ¿Es Jesucristo, a quien acabamos de celebrar en Navidad, el fundamento de su vida? ¿Ocupa Jesús la preeminencia en su corazón? ¿Él es el primer lugar en su vida? Si usted responde que sí, entonces se debe notar ese lugar que Cristo ocupa en su vida en la intimidad extrema que usted tiene con Él. Todos los días invierte tiempo en su relación con Él, se encuentra con Él, habla con Él y busca momentos para estar con Él, como Jesús con su Padre. Si realmente Cristo ocupa el primer lugar en su vida, entonces se manifiesta en su obediencia extrema, ¿no es cierto? Le obedece en todo lo que le dice, conoce sus mandamientos, se deleita en obedecerle más que la comida, se deleita en obedecerle más que disfrutar con su familia. ¿Por qué? Porque Él ocupa el primer lugar en su vida. Si es así, entonces realmente Cristo tiene la preeminencia. Pero también, si Cristo ocupa el primer lugar en su vida, entonces se nota a través de su santidad extrema. Porque su temor más grande es fallarle al Señor. Porque su deseo más grande es agradar a Jesucristo. Por eso dice no al pecado. Por eso huye de la tentación. Por eso usted está adquiriendo el estilo de vida de Jesús. Por eso Él está viviendo a través de usted y puede vencer toda tentación y toda insinuación de la carne y del pecado. Esto cuando Cristo tiene el primer lugar en nuestras vidas. Ahora, si usted me dice que Cristo no ocupa el primer lugar en su vida, he ahí la razón por la que usted no puede tener una buena relación con Él. He ahí la razón por la que usted no puede obedecerlo en todo lo que manda. He ahí la razón por la que usted no puede vivir en santidad.
Entonces mucha gente ya no se acerca al Señor porque dice, no puedo. Pero esto se convierte en un círculo vicioso. ¿Sabe cómo puede usted tener una relación, una intimidad extrema con Jesús? ¿Sabe cómo puede vivir en obediencia extrema? ¿Y sabe cómo puede vivir en santidad extrema? Poniendo a Jesucristo en el primer lugar de su vida. Eso es lo primero que tiene que hacer. Eso es lo primero que tiene que decidir. Ponga a Jesús en primer lugar. Dele a Cristo la preeminencia de su vida. Hoy ríndase a Él y póngalo en primer lugar y póngalo como Señor de su vida. Si usted toma la decisión y se la dice al Padre con todo su corazón, lo demás será la consecuencia de que Jesucristo es el Señor de su vida, el primer lugar en su corazón. No quiere hacerlo al revés. No trate de tener comunión con Él. No trate de vivir en obediencia y no trate de vivir en santidad. Porque si Él no ocupa el primer lugar en su vida, usted no podrá. Recuerde lo que dijo Jesús. Separados de mí, nada pueden hacer. Por eso, en este último domingo del 2021, le desafío en el nombre de Jesús. Ponga a Cristo en el primer lugar de su vida. Dele a Jesús la preeminencia en todas las cosas. Vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias te doy por esta oportunidad de compartir este último mensaje del año. Gracias por cada persona que ha oído estos mensajes a lo largo del 2021, pero especialmente gracias por los que hoy están descubriendo que tú no eres su Señor, que tú no eres el primer lugar en su vida, pero que están deseando experimentar esa preeminencia tuya en sus corazones. Por eso te pido, Señor, que guíes a muchos a pedirte perdón, a terminar este año rogándote tu misericordia y pidiéndote en una nueva oportunidad de hacer las cosas a tu manera. Convéncelos, Dios, de que necesitan eso para que el próximo año sea un año diferente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano y amigo, que no termine el 2021 sin que usted haya decidido que Jesucristo sea el Señor, el que manda, invirtiéndose en una intimidad extrema con Él, viviendo en una obediencia extrema hacia Él y disfrutando de una santidad extrema como la de Él. Hágalo en el nombre del Señor. Nuestro mundo necesita hombres, mujeres, adultos, jóvenes, niños, que tengan a Cristo en primer lugar en sus vidas. Necesitan conocer personas que viven como los que encuentran en la Biblia. Eso es lo que necesita nuestro mundo. Y usted y yo pudiéramos ser ese ejemplo para ellos si hoy decidimos poner a Cristo en el primer lugar en nuestras vidas. Y déjeme terminar deseándole de todo corazón el mejor de los años, si Dios se lo permite vivir. Que usted tenga un feliz y próspero año nuevo. Y en verdad, permítame agradecerle por permitirme a lo largo de este 2021 llegar a su vida y a su familia a través de este canal de YouTube Encuentros con el Señor Dios Habla Hoy. Mi propósito es que usted se encuentre con Dios una vez a la semana, que le escuche hablar lo que Él tiene que decirle para hoy, para este momento, y que usted tenga motivos para vivir para Dios. Espero que usted me conceda la bendición de que en el 2022 pueda seguir llegando hasta usted. Por favor, suscríbase a nuestro canal. Ayúdenos a llegar a más personas. Póngale me gusta a los mensajes. Compártalos con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos. Pero lo más importante, no deje de orar para que esta palabra llegue a quien la debe escuchar. Por lo pronto, me despido de este año 2021 y le ruego en el nombre del Señor que usted no deje de escuchar a Dios hablar y de obedecer su palabra. Soy el pastor Alejandro Varela. Le mando un muy fuerte abrazo y espero que nos veamos el próximo domingo, primer domingo del 2022. El Señor le bendiga.